Perfecto, shalom a todos. Teníamos pendiente una grabación acerca de la clase El Shabbat, subtitulado Perfección de la Creación. Recomiendo que al momento de estar viendo esta charla, em, o si ustedes sugieren para ustedes mismos verla después, pueden irse al canal de Tiferet Israel en YouTube y poder ver o escuchar la clase de Shabbat y las Moadim, tanto en su sección uno como en su sección 2. Están compartidas, donde se habla específicamente la manera en cómo se debe observar este día, cómo se comienza a contar, cuáles son los fundamentos para ello, las bases que están plasmadas en el Tanaj, por supuesto. Hoy no vamos a hablar de dónde se fija el Shabbat, cómo se fija, sino que vamos a hablar de la perfección de la creación mediante este día. Vamos a tocar un tema de manera diferente a la que hemos tomado anteriormente mediante las clases del Shabbat y las Moadim. Muy bien. ¿Qué es el Shabbat? Como puedan ver ustedes en sus pizarras, en el documento que les acabo de subir, Shabbat es el nombre con el que comúnmente se le conoce al séptimo día de la semana dentro del calendario hebreo. Algo que debe quedar bien claro es que Shabbat no debe confundirse con un sábado, no debe confundirse con un domingo, ni con otro día que los calendarios extranjeros hayan fijado como descanso para los pueblos que corresponde a dicho calendario. Estamos hablando del calendario hebreo. Por supuesto que el calendario hebreo tiene una forma diferente de fijarse a la del calendario gregoriano, a la del calendario chino, a la del calendario egipcio, el calendario hindú, etcétera. Todos los calendarios que podamos conocer. Si en algo puede coincidir con calendarios de civilizaciones antiguas que hasta este día se han preservado, como el calendario chino, el coreano, el hindú, el egipcio, es que se fijan en base al ciclo lunar, pero su año nuevo o el inicio de sus años puede fijarse de manera diferente dependiendo de la cultura donde se elaboró dicho calendario. Pero con el calendario gregoriano difiere bastante, no solamente en el inicio de los meses, sino que difiere en su día de reposo, difiere en muchas cosas que no concuerdan y no podemos trasladarlas a dicho calendario. Por ejemplo, cuando se habla de la fiesta de Pesach y Matzot, vemos que en el calendario gregoriano siempre han querido concordar esa fecha. En el calendario hebreo nunca se mueven las fechas, sucede tal cual de acuerdo al ciclo lunar, pero en el calendario gregoriano siempre están moviendo esa semana que ellos le denominan la Semana Santa. A veces hacen que se efectúe dicha semana a finales de marzo, otras veces a principios de abril, y siempre la están moviendo. La pregunta es ¿por qué? Desde ahí podemos ver la imperfección que hay en dicho calendario. Me refiero al calendario gregoriano. Por esta misma razón, también vemos que el Rosh Hodesh en el calendario hebreo marca el inicio de cada mes dentro del calendario hebreo. Mientras que en el calendario gregoriano, el primero de enero, febrero, marzo, abril, etcétera, de todos los meses, nunca sucede en Rosh Hodesh. El Rosh Hodesh viene a suceder dentro de la primera semana, segunda, tercera, cuarta, en fin, no hay una importancia para el Rosh Hodesh dentro del calendario gregoriano. Por esta razón, es imposible y es inaceptable llegar a confundir el sábado con el Shabbat. Igual el domingo con el Shabbat, cuando hablamos del Shabbat dentro de un calendario hebreo, porque está fijado en un calendario que corresponde al pueblo hebreo, por supuesto. Y no hay concordancias ni compete hacerlas, porque el calendario gregoriano fue hecho, pues, para el mundo secular, para las naciones, pero el mundo hebreo fue hecho para el pueblo hebreo, para que de acuerdo a ese conteo se puedan fijar las fiestas sagradas, de las cuales ya hablamos en los dos videos previos,
que se titulan Shabbat y las Moadim, sección 1 y sección 2. Y para que se efectúen de acuerdo a la normativa que nos dice Baikra capítulo 23. Deben hacerse en su tiempo específico. Y al hacerlo, queriendo fijarlas con un calendario extranjero, jamás se harán en el tiempo específico, sino únicamente observando el conteo dentro del calendario hebreo. Muy bien, esto es el Shabbat. Shabbat comparte la misma raíz con Shevet. ¿Qué es Shevet en hebreo? Es la acción de sentarse o permanecer inactivo. El ejemplo claro para dicho término lo podemos encontrar en Shemot capítulo 21, verso 19, donde nos dice de la siguiente manera. Veji yeribun anashim veika ish ed rehu even o veegrof velo yamut venafal lemishkav. Im yakum beitchalech bajut al mishpato benika amakerra chipto. El término ahí es chipto. Y continúa el verso para finalizar, item berrapó y rapé. Ahí en rojo ustedes pueden ver el término chifto. Lo leo en español. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Esa frase chipto, vemos que tiene tres letras, la chim, la bet y la taf, las mismas letras con las que se escribe Shabbat, que es el nombre del séptimo día, y con las mismas letras se escribe Shevet, que es la acción de sentarse o permanecer totalmente inactivo, es decir, fuera de labores cotidianas. Ese término chipto lo podemos traducir haciendo uso de por lo menos 6 palabras, por lo que estuvo sin trabajar. ¿Ven? Algo que debemos tener en claro es que en hebreo, bueno, en todos los idiomas no se puede traducir solo por traducir. Lo más correcto es utilizar las palabras del idioma local para transmitir la idea que los términos, en este caso en hebreo, tratan de transmitir. Porque si, por ejemplo, en el término chifto, a un traductor para ahorrarse tinta y espacio y papel dentro de un escrito, nada más puede poner incapacitado, así, ¿verdad? Que estuvo incapacitado. Pero realmente para transmitir la idea basados en Shevet y Shabbat, entonces colocamos por lo que él estuvo sin trabajar. Bien, aclarando este concepto de lo que es Shabbat en relación a Shevet, y el ejemplo que se nos coloca en Shemot 21, 19 para definir cuando una persona está sin trabajar, ahora vamos a ver qué significa el término Shabbat en sí. ¿Qué en realidad significa el término Shabbat? Vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar a comprender ese término. Podemos decir que es el nombre de un día, del séptimo día, sí, así lo conocemos. Pero realmente, más que un nombre de un día, es la acción que efectuamos en ese día. Bien, de acuerdo a Berechit 8:22, significa cesar. Cesar, sinónimo de parar, sinónimo de detenerse, significa cesar. Y nos dice de la siguiente manera, Berechit 8:22. Ot kol imea aret será bekatzir bekor behom bekayitz behoref beyom belaila lo ishbotu. Enfoquémonos en ese término. Cuando dice ishbotu, mientras todos los días de la tierra siembra y ciega, y frío y calor, y verano e invierno, y día y noche, no cesarán. Es decir, mientras exista la tierra, mientras la creación esté existente y que por supuesto no tiene un final, sino solamente propósitos, dice que tanto una siembra como la siega, como el frío, el calor, el verano, invierno, día y noche, no cesarán. Ahora,
Para ese término, no cesarán usa lo ishbotu. Vemos implícito dentro del término ishbotu, cesarán. Vemos la shin, la bet y la taf, las mismas que se usan para Shabbat y se usan para Shevet, que es sentarse o permanecer inactivo. Y Shabbat, como hemos dicho, es el nombre del séptimo día de la semana dentro del conteo del calendario hebreo que es en base al ciclo lunar. Como les dije anteriormente, esta charla pues merece ver las clases previas del Shabbat y las Moadim en su sección 1, donde habla específicamente del Shabbat, y la sección 2, donde habla específicamente de todas las Moadim, es decir, las fiestas sagradas. Bien, ¿qué significa Shabbat? De acuerdo a Shemot 23:12, significa descansar. Veamos lo que nos dice el texto hebreo. Sheshet ya'amim ta'aseh ma'aseja ubayom ha'shevi'i tishbot. 6 días harás tus obras y el día séptimo descansarás. Para decir descansarás se dice tishbot. Vemos marcado en rojo implícito las letras Shin, Bet y Taf, que significa Shabbat. Se usa para escribir Shabbat y Shevet. Bien, de acuerdo a Shemot 16:30, significa reposar. Reposar. Y nos dice el texto hebreo, Vais betu a ambayom HPI, y reposó el pueblo en el séptimo día. Y reposó, Vais betu, y reposó. Entonces significa reposar. La acción a la que corresponde hacer el séptimo día de la semana del calendario hebreo, que es en base al ciclo lunar, pues Shabbat podemos decir que significa cesar, descansar, reposar. Podríamos tomarlos como sinónimos, como ustedes gusten, pero el objetivo, lo relevante acá es permanecer inactivo un día a la semana, que es el séptimo día de la semana de acuerdo al ciclo lunar. Vamos a hablar hoy acerca del origen del Shabbat. ¿Cómo se origina el Shabbat? Muy bien, si nos ponemos a leer historia de civilizaciones antiguas y en relación a calendarios, en relación a sus obras, a todo lo que ellos ejecutaban, nos podemos dar cuenta de que a los gobernantes les convenía dar un día de descanso a sus esclavos, a sus sirvientes. Esto era con el objetivo de que ellos recobraran fuerzas y pudieran emplearlas 6 días más a la semana. Porque si las usaban a sus esclavos para trabajar de una manera eh, totalmente apegado a los días, por ejemplo, 30 días sin descansar, entonces no rendían sus esclavos y era necesario darles un día de descanso. Entonces, eso propiamente pertenece a cada civilización. En el caso, cuando ya el pueblo hebreo nace, se forma, es elegido y es instruido por el Eterno, entonces el Eterno aplica esa misma normativa, pero de acuerdo a un calendario muy especial. Ese calendario es fijado en Shemot capítulo 2, 12, perdón, verso 1 y verso 2, donde dice el Eterno, este mes será para ustedes cabeza de los meses, ¿verdad? Se refiere al mes de Nisan, el mes cuando el pueblo hebreo sale de Egipto hacia el desierto rumbo a la tierra prometida. Ahí se define el calendario. Quizás en Egipto, por el sistema que se usaba, los hebreos se habían acostumbrado a trabajar y a descansar dentro de un calendario egipcio. Por supuesto que debía ser así. Lo mismo que pasa con nosotros hoy en el exilio. Para poder descansar, aunque no sea en el Shabbat, de acuerdo al calendario hebreo, debemos estudiar, debemos trabajar, debemos comercializar, debemos efectuar todas nuestras acciones seculares dentro de un calendario gregoriano, porque estamos en el exilio entre las naciones que se rigen bajo ese calendario. Pero ya que conocemos como hebreos
que hemos salido de ese exilio, por lo menos del exilio espiritual, porque hay dos tipos de exilio. Uno es cuando salimos del exilio físico y otro es cuando salimos del exilio espiritual. Salir del exilio físico es sacar el cuerpo de esa nación, pero no sacar la nación del cuerpo, ¿sí? Como pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Muchos o gran parte de Bené Israel salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de su mente todavía, porque estaban recordando los pescados, los ajos, las cebollas, los puerros y todo lo que Egipto tenía, las comodidades, e incluso querían regresarse. Entonces, una cosa es salir del exilio y otra cosa es sacar el exilio de nuestro ser. Pero nosotros que estamos, nuestro cuerpo en el exilio, entonces podemos sacar el exilio de nuestro cuerpo, incluso estando en el exilio. Es decir, aunque vivamos dispersos en las naciones, debemos pensar ya como hebreos, no como ciudadanos que corresponden a la nación donde estamos. ¿Me explico? Bien, a esos dos tipos de exilio me refiero. Bueno, cuando ya Israel sale de ese exilio, el Eterno les dice, bueno, ahora lo saqué para que me hagan fiesta. ¿Y cómo van a celebrar esas fiestas? Lo van a hacer no fijados en un calendario extranjero. Este, esta es mi forma de fijar los tiempos. Y comienza a definirles a través de Shemot, capítulo 12, verso 2, cuál es el mes donde es el año nuevo. De acuerdo a la Torá, es el mes de Nisan, el primer mes que encabeza Aviv, que es la primavera, donde se celebra Pesa, se celebra Matzot y se celebran la Picurín para los de la agricultura y ganadería en aquellos tiempos y se comienza a contar el Omer. Muy bien, origen del Shabbat. Ya sabemos, con esto podemos darnos cuenta del descanso que tenían las naciones. Hasta el día de hoy, pues pueden tener su descanso cuando ellos gusten, no hay ningún problema, pero nosotros debemos de sacar esa asimilación de nuestra vida y tomar en cuenta que no es lo mismo descansar un sábado, domingo, como lo exige el calendario extranjero, que observar un Shabbat de acuerdo al calendario original que compete a nosotros como pueblo hebreo. Bien, nos dice, vamos a tomar el texto de Berechit capítulo 2, verso 3, para analizar el origen del Shabbat dentro del pueblo hebreo. Recuerde, estamos hablando solo del pueblo hebreo y estamos hablando del Shabbat. Para poderlo comprender, hay que sacarse de su mente que usted es estadounidense, que es mexicano, que es nicaragüense, que es hondureño, que es argentino, venezolano, etcétera. Ahorita es un hebreo. Aunque haya nacido y crecido en dichas naciones, ahorita es un hebreo. Por este momento es un hebreo y hay que pensar como hebreo. Vamos a centrarnos en el término Shabbat. Nos dice Berechit 2, verso 1 al 3. ויחולו השמיים בארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército que de ellos. Y acabó Elohim el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al séptimo día y lo santificó, es decir, lo apartó para algo especial, porque en él reposó de toda la obra que Elohim creó para hacer. Muy bien, este texto podría prestarse a interpretaciones subjetivas, pero realmente cuando pensamos como hebreos, la subjetividad no tiene cabida y por supuesto no tiene sentido. Cuando me refiero a que se puede prestar a la subjetividad, es por esa razón que les aconsejé al principio, no pensemos en un Shabbat cuando hablamos de sábado, cuando hablamos de domingo. Tampoco pensemos en sábado o domingo cuando la Torah nos menciona Shabbat, porque hay versiones, por ejemplo, la Reina Valera y entre otras, que al pie de página, siempre que habla de día de reposo, pone un asterisco señalativo que nos vayamos a buscar su
término español representativo y al pie de página dice esto equivale a sábado. Eso es una mentira. Y ahí es donde muchos se han confundido. Shabbat no equivale a sábado. Sábado es un descanso dentro de un calendario extranjero, igual el domingo. Shabbat, cuando hablamos de Shabbat, estamos hablando de un día especial y de una acción que se hace ese día especial. ¿Cuál es ese día? El séptimo. ¿Sí? El séptimo. Por eso dice, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo. No es que totalmente ya todo se terminó y el Eterno desde la creación hacia acá no sigue haciendo nada. Dice Rabbi Joshua, hasta ahora mi padre continúa trabajando y yo también. ¿En qué manera? Siguen naciendo niños, el Eterno sigue creando niños. ¿Verdad? Hay vientos nuevos, el Eterno sigue creando vientos nuevos. Hay nacimientos de aguas nuevos en algunos puntos de la tierra, el Eterno sigue creando eso. Ahora, ¿a qué se refiere? Se refiere a que el séptimo día, el Eterno finaliza de colocarnos a nosotros en una situación llamada melajá. Por eso el texto hebreo dice, Vayehulú Elohim Bayon Achivi Melachto Asherasá. Se los traduzco. Y acabó, Vayehal Elohim, y acabó Elohim, Bayom Achivi, el séptimo día, Melachto Asherasá. El trabajo que hizo. La palabra melajá es a lo que se refiere los 6 días, lo que vamos a definir eso más adelante. Entonces, no estamos hablando que el Eterno finalizó una abodá, un servicio. El servicio se continúa haciendo aún dentro de Shabbat. Como les digo, ya vamos a definir ese punto, esos dos términos. Sino que habla melajtó, su trabajo. Melajá es un trabajo que nosotros hacemos cotidianamente durante 6 días. Entonces, eso es lo que termina de hacer el Eterno a través de nosotros para que la tierra se siga moviendo. Ese es el punto. Pero no nos imaginemos al Eterno sujeto a una semana dentro de un calendario gregoriano que ni siquiera existía, trabajando fuertemente. Tengo que trabajar para descansar porque estoy cansado. No. Además, el Eterno no se cansa. Al decir que Él se cansa, al decir que Él trabajó, estamos creando la imagen de que Él tiene un cuerpo y estamos violentando uno de los principios judíos, principalmente expuestos por el Rambam, donde dice que Él no es corpóreo, ¿verdad? Y estaríamos violentando también los preceptos de Shemot capítulo 20 y de Barim capítulo 5, donde nos dice, no hagas ninguna imagen de lo que esté en los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos imaginarnos al Eterno como un ser humano, como un gigante o como un ser subjetivo a nuestra mente. Simplemente no tiene forma, es el Eterno. Y cuando emplea aquí el término Elohim, se refiere a el grupo o la concentración de poderes creativos. Por eso Elohim termina en plural, im, ¿ya? Muy bien. Entonces se refiere a la obra que cada 6 días efectúa el creador o efectuamos nosotros por la voluntad permisiva del creador. Eso es lo que nos trata de transmitir el término. Bien, dice Baishbot y reposó. Luego dice Shabbat, que comparte las mismas raíces. Shabbat, Baishbot. Reposó de toda la obra que Elohim creó para hacer. No está hablando aquí de un dato histórico. Ojo, estos textos de Berechit, capítulo 1 y capítulo 2, en ninguna manera transmiten datos cronológicos o datos históricos, sino datos esenciales a través de un midrash muy, pero muy elevado que requiere de mucho tiempo para poderlos eh, escudriñar y definir y llevarlos a la mente hebrea, por supuesto. Bien, veamos qué nos dice Shemot capítulo 20, verso 11. Importante. Kisheshet yamim asa hasem et hashamayim ve'et haaretz et ayom ve'et kol asher bam. Ve'yenach vayom השביעי על כן ברך השם
et yom ha-Shabbat bait kachehu. Porque en 6 días hizo Hasem los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Hasem bendijo el día de reposo y lo santificó. El término santificar, que se usa en la raíz eh, Kedushá, Baikatsehu, viene de Kedushá, que significa apartar, ser un kadosh, es ser apartado. Lejos del término santidad que se maneja en la religión occidental, que se limita pues a cosas banales prácticamente. El término Kedushá en el contexto hebreo esencialmente significa apartarse, apartarse de las malas influencias que nos conllevan a las malas acciones que van en contra de la voluntad divina. Eso es Kedushá. Entonces dice que Hasem bendijo de esa manera el día de reposo, Yom HaShabbat. Lo bendijo de esa manera y lo apartó para un día especial y que meditemos en toda la obra que el Eterno ha hecho y continúa haciendo a través de nosotros. Ese es el origen del Shabbat. Y por supuesto, ya he explicado a la misma vez el propósito. Bien, ordenanza de observar el Shabbat. Esto es para los hebreos, no para las naciones. Las ordenanzas que aparecen en la Torá para observar Shabbat se refiere directamente para el pueblo hebreo, no para el pueblo cristiano, no para el pueblo islámico. Ellos pueden celebrar su día de descanso el día que ellos gusten y no tienen ningún problema. El problema está en crear o darle cabida al sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Cuando hemos nacido y crecido en una nación que se ha regido por el calendario gregoriano y ahora que conocemos o hemos elevado nuestra vida al mundo hebreo, tratemos de sincretizar o de agrupar un día de descanso del calendario extranjero con el día de descanso o día de reposo que corresponde al pueblo hebreo. Eso es un sincretismo, como traducir Shabbat como sábado o sábado como Shabbat, cuando son 2 días diferentes, 2 idiomas diferentes y Shabbat no significa sábado. Sábado pues es un idioma español que deriva pues hasta donde he investigado, pues en inglés se dice mejor el nombre de ese día, que es Saturday, día de Saturno. Ellos sabrán por qué le pusieron así. Mientras que en hebreo, Shabbat no significa Saturno en ninguna manera, sino que Shabbat significa descanso y reposo. Entonces, por esa razón, comprendiendo la raíz, el sentido del contexto de cada palabra, no podemos traducir Shabbat como sábado, porque sábado simplemente significa pues un día para Saturno o un día dedicado a Saturno, etcétera. No significa descanso o reposo o cesar, mientras que Shabbat sí. Entonces las traducciones solamente son válidas cuando en varios idiomas tomamos varios textos y significan lo mismo, tienen el mismo sentido, ya en varios idiomas. Pero en este caso no podemos traducir Shabbat como sábado, porque ya les digo, sábado pues es Saturno, día de Saturno, y Shabbat pues es descanso, nada que ver. Entonces no podemos traducirlo. Uno, por la raíz gramatical que hay, el sentido, el contexto de los términos, y otra por son descansos que pertenecen a 2 civilizaciones diferentes, a 2 sistemas diferentes y a 2 calendarios muy diferentes en su fijación y en sus objetivos. Bien, nos dice la ordenanza de observar el Shabbat. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Hasem, tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Veamos los términos en hebreo. Sheshet yamim ta'avod, ve'asita kol melachteja. Ahí está el punto. Vayón achivi Shabbat la Hashem Eloheja
lo ta'ase kol melajá. Ahí está el punto. Bien, como les había dicho, el Eterno dice que reposó de la melajá que él había hecho. Pero no es que el autor del texto está narrando algo que él vio a un Dios trabajando y dijo, ese Dios se cansó y voy a escribir, pues descansó al séptimo día después de haber estado trabajando. No es un dato histórico, no es un dato cronológico, sino que es un midrash que se refiere que por la voluntad permisiva, el Eterno utiliza al ser humano para laborar en una melajá durante 6 días y reposar al séptimo día. Eso es todo. Podría surgir la pregunta, pero ¿cómo podemos relacionarnos nosotros con un término tan elevado como Elohim? Recordemos, hablando de traducciones, Elohim no significa Dios. El término Dios se origina en la mente griega cuando crean una imagen subjetiva de personajes que no existen, pero los crean para ellos sentirse protegidos y le dan el nombre de Teos, que significa un Dios, un ser superior, invencible, al cual tienen que someterse. En cambio, el término Elohim no significa Dios, porque no se refiere a un solo ser, sino que el término Elohim se refiere a la agrupación de poderes creacionales. Por eso, el término im al final significa un plural, ¿sí? Como decir, hombre se dice ish, hombres anashim. Libro se dice sefer, libros seferim. Niño se dice yeled, niños yeladim. Entonces es un plural en masculino. ¿Cómo podemos relacionarlo con el ser humano en el mundo hebreo? Bien, si ustedes pueden leer Salmo 86.2 o 82.6, perdónenme si no lo recuerdo en este momento, pero pueden buscarlo en sus textos, nos dice, ustedes son Elohim e hijos del Altísimo. ¿A quién se le llama Elohim? A nosotros, por supuesto, los hijos del Altísimo, los que hacemos su voluntad. Encontramos que cuando el Eterno envía a Moshe ante Faraón, el Eterno le dice a Moshe, tú serás por Elohim a Faraón y Aarón tu hermano será por profeta. Entonces, el término Elohim en el texto hebreo, en el contexto hebreo, perdón, no se limita a ser un Dios, sino a un ser que está agrupado a ese conjunto de fuerzas creacionales. Por eso Rabbi Joshua lo relaciona y dice, hasta ahora mi padre trabaja, yo también. Es decir, el término Elohim sigue activo a través de las manos del pueblo hebreo. Es decir, el Eterno sigue trabajando, sigue sanando, sigue procreando, sigue cosechando, sigue creando hierba, árboles a través de las manos restauradoras del pueblo hebreo. Bien, la ordenanza es 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El término melajá se refiere a una obra de 6 días. Y sigue el verso, Bayom HBI, Bayom HBI Shabbat Lahasem, Eloheja lo ta'ase kol melajá. El día séptimo es Shabbat para Hasem tu Elohim. No hagas ninguna obra, ninguna melajá. Bien, pueden ver en sus notas para definir qué es melajá y abodá. Melajá es un trabajo constructivo, una acción creativa. Cuando algo no existe y lo estamos creando, es decir, tenemos una propiedad, un solar, un terreno, y lo vemos a inicio y no existe ahí una casa. Pero cuando empleamos ese término llamado melajá, entonces construimos, creamos algo que no había antes y ahora sí existe una casa. ¿Sí? Lo mismo para una cosecha, vemos un gran terreno y está limpio. No existe ninguna cosecha, ningún cultivo y empleamos melajá, entonces ahora creamos algo que no existía. Ese tipo de trabajo está prohibido hacerlo en Shabbat. Melajá es una acción que muestra al hombre como dominante, ¿sí?
Es una acción que muestra al hombre como dominante sobre el mundo al emplear constructivamente su inteligencia y habilidad. 6 días el pueblo hebreo puede hacer melajá. Esa es la ordenanza. 6 días trabajarás y harás toda tu melajá. O sea, vas a construir, vas a crear lo que no existe. No estamos hablando aquí de una cuestión mágica, por ejemplo, cuando digo vas a crear algo que no existe, sino que vas a construir, pues vas a hacer una casa donde no hay, una cosecha donde no hay, etcétera. Eso es una melajá. Ahora, ¿qué es una abodá? Abodá es un servicio continuo que por naturaleza debemos de hacer, aún en Shabbat. Es una acción restauradora. Vamos a ver una definición de abodá. Una acción es una acción que muestra al hombre lo dependiente que es de un ser supremo, superior a él, y lo diligente que debe ser en cumplir su voluntad. En otras palabras, la melajá se nos da a nosotros para que en 6 días hagamos constructivamente de acuerdo a nuestra inteligencia y habilidad. Somos los dueños del mundo, en otras palabras. Pero en el caso de la abodá, tenemos que hacer obras de acuerdo a los protocolos divinos, ya no de acuerdo a nuestra inteligencia y habilidad. Ya no dominamos el mundo. Dice el texto Shabbat para Hashem. En ese día, el creador del universo domina el mundo y a nosotros nos corresponde subyugarnos a él, apegarnos a él y hacer su voluntad, ¿verdad? Y debemos ser muy diligentes. Por ejemplo, eh, una persona, digamos, trabaja en medicina en un hospital, 6 días hace una melajá, lo está haciendo a cambio de una remuneración eh, monetaria, ¿verdad? Valga la redundancia, porque el término redunda ahí, lo hace a cambio de un pago, de un salario. Pero si ese médico que trabaja en un hospital o cualquier centro médico le corresponde descansar un Shabbat y lo va a buscar a su puerta de su casa a una persona que está muy grave y que necesita atención médica urgente porque si no ese día o a las pocas horas después puede morir. El médico está obligado a prestarle la atención médica. Él no puede decir, mira, estoy en mi Shabbat, vuelve mañana, pero a la clínica lleva dinero para que me pagues la consulta al menos. No puede hacer eso porque está en un Shabbat y aunque no puede hacer una melajá, sus propios conocimientos los puede convertir ahora en una abodá, ¿sí? Atender a la persona, curarle y de esa manera la persona ya no quede expuesta a la muerte o al padecimiento o al sufrimiento. Una vida precede a todos los mandamientos de la Torá, a todos. Entonces, eso es lo que conocemos a través de una abodá, un servicio continuo, una acción restauradora. Si una casa, voy a poner otro ejemplo, ya que en Melajá decíamos que en un terreno no hay una casa, ¿ya? Pero quiero una casa para habitar o me pagan a mí para hacer una casa para habitar. Bien, estoy haciendo una Melajá, una acción creativa. Creé la casa, ya está finalizada la casa, ya la entregué, hice una Melajá, pero resulta que en uno de esos días séptimos, a mí me toca descansar, me corresponde reposar y estoy reposando en mi casa. Estoy guardando Shabbat. Pero llegan los dueños de esa casa que yo hice a través de Melajá y me dice, mire, estamos en peligro porque el techo se va a caer y nosotros necesitamos estar adentro porque quizás afuera está lloviendo o hace demasiado sol y no podemos exponernos o exponer a nuestros niños a ello. Si la vida de estas personas está en peligro y no hay alternativa como salvarle su vida o velar por el bienestar de ellos, y la única acción es restaurarle su casa o la parte de su casa, ¿lo podemos hacer? Por supuesto que sí. Claro, hay que buscar alternativas. Por ejemplo, mira, pues salte de ahí, pasa el Shabbat a una casa que te la presten enfrente y luego arreglamos. Pero en el caso de que no haya dónde, que su vida se encuentre en peligro bajo un techo que está deteriorado, que está a punto de caerse, pero que los conocimientos para restaurarlo efectivamente
los tenemos nosotros. ¿Qué nos corresponde hacer? Correr y velar por el bienestar de esa vida para sacarla del peligro y no vayan a padecer. Eso es una bodá. Entonces, mis conocimientos, mis fuerzas que empleé para una melajá, ahora los convierto en una abodá. ¿Sí? Y por supuesto, esa es la voluntad divina. El sol que el Eterno enciende para los 6 días de trabajo es el mismo sol que el Eterno mantiene encendido el día de Shabbat, con los mismos beneficios, con la misma función. Él no dice voy a apagar el sol porque es Shabbat. La misma lluvia que se necesita urgentemente los 6 días de trabajo es la misma lluvia que el Eterno hace descender para Shabbat cuando se necesita. Pero de pasar a una melajá a través de fuerzas naturales, ahora pasa a emplearse a una abodá a través de las mismas fuerzas naturales. ¿Me explico? Bien, vamos a ir un poquito más allá, tomando en cuenta textos del Tanaj, de la Torá específicamente. Cómo una melajá se convierte en abodá. Y por supuesto que esto es torático. Vamos a el cuadro que tienen ahí en pizarra. Pueden ver a continuación en el encabezado una melajá y una abodá. En Shemot 35:3 nos dice Lote baru esh bechol mishbotejem bayom Shabbat. No encenderás fuego en ninguna de tus habitaciones el día de Shabbat. Está prohibido. ¿Ya? Está prohibido. En Shemot 35:3. Ahora, ¿pero qué nos dice con respecto a la abodá? Vaikra 6, verso 6. Esh tamid. ¿Sí? Esh tamid dice que hay un fuego permanente. Tukad ala mishbeach lo tikbe. Un fuego permanente debe haber sobre el altar que no se extinga. Mientras el Eterno prohíbe como melajá que se encienda fuego en Shabbat, como abodá lo está exigiendo. Obviamente aquí está dentro del Mishkan, ¿sí? Dentro del Mishkan. Debe haber un fuego permanente. Incluso en Shabbat no se debe permitir que se apague ese fuego permanente. Coloco estos ejemplos para que sepamos diferenciar cuándo es una melajá, cuándo es una abodá. ¿Sí? Otro ejemplo, según Bemidbar capítulo 15, verso 32 al verso 36, nos dice que cuando los Bené Israel estaban en el desierto, vieron que un hombre estaba recogiendo leña en Shabbat. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron ante Moshe, a Aarón y ante toda la comunidad. Entonces Hasem le dijo a Moshe, el hombre debe morir, que toda la comunidad lo apedrea hasta la muerte fuera del campamento, por haber recogido leña en Shabbat, porque estaba prohibido. Sin duda alguna, este hombre se dedicaba al oficio de leñatero. Recogía leña y era un trabajo demasiado forzoso, por supuesto, y la recogía con el objetivo para abastecer de combustible o a través de la leña a todas las amas de casa de las tiendas de Israel. Ese era su trabajo. Pero en Shabbat, como era una melajá, estaba prohibido hacerlo. Pero veamos en Vaikra 6:5 que nos dice, el fuego sobre el altar deberá quedar encendido, no deberá apagarse. El Cohen deberá quemar leña sobre él todas las mañanas, incluso en Shabbat, y deberá preparar sobre él la ofrenda olá y hará consumir sobre él las partes seleccionadas de las ofrendas shelamim. Vemos aquí el mismo combustible, leña, y vemos aquí, dice que todas las mañanas, incluso en Shabbat, dentro del Mishkan se trabajaba en Shabbat, ¿sí? Fuera del Mishkan no se trabajaba en Shabbat. Dentro del Mishkan había fuego encendido. Dentro del Mishkan había fuego encendido en Shabbat. Fuera del Mishkan era prohibido encenderlo. Dentro del Mishkan se podía atizar o estimular el fuego para que nunca se apagara, porque la ordenanza es Esh Tamid, un fuego permanente que no se extinga. Pero fuera del Mishkan estaba prohibido incluso tocar leña. Se castigaba aún con la muerte. ¿Qué aprendemos acá? Que quizás la misma función sea una melajá, pero para servicio del Eterno ahora es una abodá. La abodá no está prohibida hacerla en Shabbat. Pondré ejemplos específicos
y más cercanos a nuestro conocimiento, como lo es la función que hizo Rabbi Joshua. Estaba prohibido sanar en Shabbat, pero él sanó en Shabbat y lo hizo en sinagoga. Y los religiosos lo juzgaron, lo señalaron y le dijeron, tú no ni siquiera conoces la Torá porque estás sanando en Shabbat y eso no es permitido. Sus discípulos tuvieron hambre. Según la halajá está prohibido incluso tomar una espiga en las manos. Pero Rabbi Joshua se lo permite a sus discípulos que lo hagan y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo hacen para alimentarse y que no vayan a desfallecer en pleno día de Shabbat. Y los religiosos lo juzgaron. Entonces él pone un ejemplo. ¿Quién de ustedes, si cayendo su cabrito o su oveja en un precipicio el día de Shabbat, va a esperar a que pase dicho día para rescatarlo? No, esa es la función que ustedes como pastores hacen los 6 días de la semana. Ese es su melajá. Pero si su oveja, su animal, cae en un precipicio el día de Shabbat, ¿acaso no van a convertir esa melajá en una boda? Van a emplear la misma fuerza, quizás el mismo tiempo, van a emplear el mismo conocimiento, la misma inteligencia, pero ya no como una melajá, sino que ahora como una boda, porque una vida está en peligro. ¿Ya? ¿Y qué relación tiene esto con los Kohanim dentro del Mishkan? Pues la vida de todo Israel dependía del servicio continuo que se hacía dentro del Mishkan. El día que el Mishkan cesaba, Israel estaba en peligro y padecía. Y eso lo podemos ver a través de la historia, cuando leemos el libro de Macabeos, por ejemplo, cuántos judíos muertos hubieron cuando cesó el servicio del Mishkan, ¿sí? Cuando se apagó la menorá, cuando ya no se encendía el Esh Tamid sobre el altar. Bien, habiendo dicho esto, vamos a ver otras ordenanzas respecto al Shabbat. Nos dice Shemot 31, verso 13 al verso 17. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad ustedes guardarán mis Shabbatot, porque es señal entre mí y ustedes por vuestras generaciones, para que sepas que yo soy Hasem, que los santifico, o sea, que los aparto. Así que guardarás el Shabbat porque sagrado es a ustedes. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere melajá en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Es lo que pasó con el leñatero. Aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se hará melajá, pero el día séptimo es Shabbat consagrado a Hasem. Cualquiera que haga melajá en Shabbat, ciertamente morirá. Guardarán pues el Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Hasem los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vemos implícito aquí el término melajá. En el texto hebreo leemos melajá. Es lo que está prohibido hacer en Shabbat. Como el ejemplo que les ponía de la casa. Ok, entiendo que debes entender que es mi día de Shabbat hoy. Si me pagas, entonces te voy a restaurar tu techo o tu casa. Eso lo haríamos haciendo una melajá. Pero si es una boda, entonces nos apresuramos. Bien, no te preocupes, ahorita voy, te ayudo a restaurar tu techo porque tus niños están en peligro de muerte si les caen encima, ¿verdad? O si una pared cae sobre ellos, permíteme, te voy a ayudar. ¿Cómo dejamos de hacerlo en melajá? Cuando no lo hacemos por un interés monetario, sino que lo hacemos por un servicio continuo, que es velar por el bienestar de la vida que tenemos a nuestro alrededor. Y cuando hablo de vida que tenemos a nuestro alrededor, me estoy refiriendo a que no importa si es una persona hebrea, romana, griega, pagano, mundano, como quiera llamarle, pero es una vida que está en peligro. No tenemos que agrupar al sentido egoísta el término vida. E incluso si se trata de un animal, algunos dirán de un simple animal, es una vida. Y tenemos que hacer abodá en Shabbat. Les colocaré otro ejemplo. Si el trabajo de una persona es cargar, digamos,
accesorios médicos para salvar vidas en un hospital, trabaja de eso, hace su melajá, porque le retribuyen con dinero, con salario, por cargar esas cajas, quizá pesadas. Pero si en Shabbat estás en tu casa y hay una persona, hay personas en peligro que están a punto de morir, porque no llegó nadie para que ayudara o conociera la ruta del hospital y pudiera transportar esos medicamentos, pero la única persona que contactan eres tú, pero porque tú conoces la ruta, tú conoces las puertas, tienes la llave y estás autorizado para cargar dichos medicamentos. La pregunta es, ¿puedes hacerlo en Shabbat? Si es como una abodá, adelante, puedes hacerlo. No lo debes hacer por un interés monetario, sino porque hay vidas de por medio que están en un peligro, ¿sí? Eso es una abodá y eso es lo que nos muestra el Mashiach. Por eso él sana en Shabbat. Por eso él permite que sus discípulos hagan una función con sus manos en Shabbat, la misma función que hacen los campesinos en los 6 días de la semana, como Melajá. Me explico. Entonces, la abodá es un servicio continuo. Siempre tenemos que estarlo efectuando el día de Shabbat. Bien, nos dice Shemot 28, Devarim 5:12. Sheshet yamim ta'avod ve'asita kol melachteja. 6 días trabajarás y harás toda tu melajá en los 6 días. La melajá solamente debe hacerse en 6 días, pero el séptimo día podemos hacer una abodá. Recordemos que una abodá es lo que nos conecta al Creador. La melajá nos conecta únicamente a un salario, a un sustento diario e incluso a un deseo egoísta. Pero la abodá nos conecta al Creador porque el Eterno no nos cobra por darnos sol, no nos cobra por sanar, no nos cobra por darnos lluvia, no nos cobra por darnos aire en Shabbat. Entonces nosotros podemos hacer la misma función el día de Shabbat, como el término melajá. A veces el concepto religioso hace creer que guardar un Shabbat es encerrarte, hacer una liturgia y ya estás guardando Shabbat. Va mucho más allá de ello. Es estar presto por el bienestar de los demás. Es salir de las puertas de tu casa con comida, con provisión, con dinero e ir a ayudar a los necesitados. Es hacer abodá. El Shabbat fue hecho ¿para qué? Dice que el Eterno lo bendijo y lo apartó. ¿Para qué lo apartó? Para hacer algo especial en él. O sea, no lo apartó para alimentar nuestra pereza, nuestra holgazanería y digamos renda suelta a un descanso desmedido. No, el Shabbat del Eterno lo apartó para un servicio continuo, para una abodá. Eso es bendecir el Shabbat y apartarse. Eso es guardar el Shabbat para estar con la familia, para compartir con ellos y no encerrarnos meramente en liturgias religiosas. No estoy diciendo que un ceder deba ser malo, no, por supuesto que no, sino que hay que mantener un equilibrio en nuestra vida. Hablemos ahora del propósito del Shabbat. Nos dice Shemot 27, Sahor edion a Shabbat le capció. Y nos dice Devarim 5:11, Shamor edion a Shabbat le capció. Mientras que Shemot 27 nos dice que debemos acordarnos del día de Shabbat para santificarlo, Devarim 5:11 nos dice que debemos guardar el Shabbat para santificarlo. Parece que ambas acciones y ambos mandamientos tienen la misma función, el mismo objetivo. Acordarse para santificarlo y guardarlo para santificarlo. El término santificar no significa no voy a tocar esto porque me contamino o me voy a vestir así para definir, no, sino que nada que ver con el pensamiento occidental. Le captó es para apartarse. La palabra kadosh es apartado, no santo, ¿verdad? La palabra santo en el término occidental tiene una raíz o un concepto muy diferente a la palabra kadosh y lo defino. Según el mundo occidental, la palabra santo tiene un concepto de que tengas que vestir de largo,
tengas que definir eso con una vestimenta blanca, si es posible una aureola sobre tu cabeza, si puedes alas, pues alas, y que no toques al pecador porque te vas a contaminar, etcétera. Cosas totalmente de acuerdo a los lineamientos religiosos occidentales. Pero el término kadosh en hebreo significa estar apartado de una mala influencia que nos conlleve a hacer malas acciones que están en contra de la voluntad divina. Eso es todo. Por eso no podemos traducir kadosh con santo ni santo con kadosh, porque ambos términos tienen raíces contextuales muy diferentes. ¿Sí? Lo mismo que pasa con Shabbat y sábado, tienen raíces contextuales muy diferentes. Entonces es imposible traducir un término con el otro. Pero sí podemos utilizar palabras del español para transmitir la idea de lo que refiere Shabbat, como lo hicimos en el caso del mandamiento cuando la persona está incapacitada. El tiempo que estuvo incapacitado o sin trabajar, pues se define como Shevet. Ahora, ¿cómo vamos a santificar eso? Ya lo hemos dicho, estar prestos para una boda, estar prestos para hacer la voluntad divina y no la voluntad nuestra. Nos dice Vaikra 27, verso 7 y verso 8, al verso 8 nos dice, y se santificarán y serán kedoshim, porque yo, Hasem, soy vuestro Elohim, y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Yo soy Hasem, que los ha santificado, que los ha apartado. ¿Cómo nos ha santificado Hasem? Separándonos de Egipto y llevándonos al desierto para que no nos contaminemos con influencias banales o influencias negativas y que nuestras acciones sean de acuerdo a la influencia divina a través de Moshe, a través de la Torá, a través de los profetas, a través de el Mashiach, etc. ¿Sí? Se santificarán y serán kedoshim. Es decir, se apartarán y serán apartados, porque yo soy Hasem, vuestro Elohim. Entonces, debemos tomar a Hasem como nuestro Elohim, como nuestra guía, y no al sistema adverso. Por eso él dice celosamente, yo soy Hasem, vuestro Elohim, y deben guardar mis estatutos y los pondrán por obra, porque yo soy Hasem el que los santifica a ustedes. O sea, yo soy el Eterno el que los santifica a ustedes. Y eso es lo que tenemos que hacer el día de Shabbat. Muy bien, han llegado preguntas con respecto a Shabbat, de qué manera tenemos que hacer un ceder, y eso lo hacemos, pues, por supuesto, cuando empieza, como algo, abrir con broche de oro, así, abrir con broche de oro. Y para eso hablamos de Kavanah de Shabbat, intención para Shabbat, ¿verdad? Shabbat, el séptimo día de la semana. Se han fijado, pues, que los Sedarim detallan que deben haber velas, deben haber vino, pan trenzado, y todos nos saludamos con Shabbat Shalom, ¿sí? ¿Cuál es la intención de todo esto? La Kavanah, que todo el pueblo hebreo se conecte uniformemente y unánimemente. En aquel día, Hashem llegará a ser uno y uno su nombre, dice la profecía. Pero eso tenemos que provocarlo nosotros, para que el pueblo hebreo recupere esta identidad de observar el Shabbat de acuerdo al ciclo original, que es el ciclo lunar, y no seguir confundiendo sábado por el día que el Eterno dio. No existía sábado en los tiempos de los mandamientos. Incluso en tiempos de Rabbi Joshua no existía sábado. El calendario gregoriano apenas es oficializado el año 325 de la era común, después de que Mashiach existió como persona física. Y con el tiempo se fue siguiendo, se fue perfeccionando y lo fueron asimilando todas las naciones. Cuando hablo de perfeccionando es que fue adentrándose como un sistema universal. Y hasta el día de hoy, aún Israel está sometido a ese calendario universal que es el gregoriano, porque Israel necesita hacer negocios, necesita hacer estudios, necesita hacer transacciones con las naciones y obviamente debe ser con un calendario extranjero que fue oficializado. Pero en el aspecto espiritual eso no debe impactarnos, no debe afectarnos. En el aspecto espiritual tenemos un calendario que el Eterno nos dio, que nos conecta a los tiempos específicos, que ordena y exige
Vaikra capítulo 23. Bien, cuando celebramos Shabbat, pues si hay o no hay estos elementos, no hay problema. El ceder siempre se hace, se recibe Shabbat y mantenemos el gozo, la elevación espiritual. Pero, ¿han visto ustedes que de manera uniforme, de manera general, cada mesa pues tiene su mantel blanco, eh, tiene su mantel blanco, eh, tiene velas, tiene pan trenzado, tiene vinos, entre otros adornos que hay ahí? Eso es para dar la bienvenida a la novia de la creación, como se le conoce al Shabbat. Cuando va a llegar un invitado especial a su casa, ¿cómo prepara su mesa? La prepara con las mejores comidas, la adorna, la decora, la limpia. Lo mismo pasa para el Shabbat semanalmente. Y como el Shabbat es el séptimo día de la creación, entonces vemos que el término ner, que es vela, al usar la gematría, tiene un misparcatán de 7. Ner, ¿verdad? Los que saben hebreo se darán cuenta que cada letra hebrea tiene un valor numérico. En el caso de la Resh vale 200, la Nun 50, al sumarle 250. Entonces empleamos ahora un método hebreo de la gematría, que es sumar los dígitos de un resultado absoluto. 2 más 5 más 0 igual a 7. Y eso concuerda pues las velas con el séptimo día. El vino se dice yain, y usamos la misma metodología y al final encontramos el número 7, en referencia que ese vino es dedicado al séptimo día de la semana de acuerdo al ciclo lunar. Y el pan trenzado se dice jalá, ¿sí? Así le conocemos, jalá en singular, jalot en plural, así se le llama el pan trenzado, jalá. Y también, utilizando la misma metodología numérica, encontramos el número 7. Por esta razón, pues, se utilizan esto como adorno. Esa es la intención para definir el Shabbat. Bueno, ¿qué estás celebrando en tu mesa? Hay velas, hay vino, hay pan trenzado. Estoy celebrando Shabbat. Me estoy conectando al séptimo día de la creación. Y algunos podrán decir, ¿por qué te saludas Shabbat Shalom, Shalom Shabbat? Porque también el término Shabbat Shalom, utilizando la misma metodología numérica en el mundo hebreo, encontramos el resultado de 7. Entonces, todo esto nos conecta al séptimo día, que es el Shabbat. Esta es la perfección. El Shabbat es la perfección de la creación, ¿sí? Y nosotros, como pueblo hebreo, hemos sido los elegidos para poder gozar de esto. Por lo tanto, las recomendaciones a manera general serían: no permitamos el asimilamiento de un día tan especial que fue dado directamente por el Eterno a nosotros como pueblo hebreo. No permitamos la asimilación con un calendario extranjero y no lo confundamos con un día que es dedicado quizás a ídolos de las naciones, sino que consagremos ese día, apartémonos totalmente para el Eterno en ese día de Shabbat y dejemos que las naciones celebren su día de descanso como ellos quieran celebrarlo y cuando ellos quieran celebrarlo. Shabbat fue dado para los hebreos y el Eterno quiere que en ese día tan especial que se manifiesta o se celebra la perfección de la creación, nosotros también nos apeguemos a la perfección de la creación a través de la observancia de ese día con una kavaná muy elevada, con una gran intención muy elevada. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos dé sabiduría y como pueblo hebreo busquemos siempre a recobrar nuestra identidad porque nos pertenece, porque Hashem nos las ha otorgado desde un inicio y porque el Eterno nos la está exigiendo para que seamos un pueblo con una identidad muy definida. En este día tan especial, a todos les deseo un Shabbat Shalom. Un abrazo.